Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de cómo se usa la tecnología para aprender y para enseñar. Tecnología, enseñanza y aprendizaje es una tríada que ahora parece inseparable, pero esa relación ha ido cambiando de forma en los últimos años y eso ha sido parte de una gran discusión. For centuries, this is what school for most kids looked like. En la actualidad, el uso de la tecnología en la educación tiene por objeto la mejora de la calidad educativa. Even as early as humans drawing cave paintings to record hunting scenes for posterity. The COVID-19 pandemic created the largest disruption to education. El aprendizaje en línea era algo completamente nuevo para niños y maestros de todo el mundo. El acceso que permite Internet es inigualable. You look at a video game-based learning environment, the students are active, they are actively solving problems. Una de las grandes revoluciones es lo que se llama la inmaterialidad del formato digital, ¿no? Ahora se está hablando de un concepto que se llama la pereza cognitiva. La lectura profunda exige otros tiempos. Como que le encargás a la inteligencia artificial que piense por vos y vos no pensás. En todo el mundo y desde hace mucho tiempo estamos viendo cómo los cambios sociales afectan a la educación, a veces con preocupación y otras con entusiasmo. Y una de las cosas que más está impactando la educación es el desarrollo tecnológico. La tecnología educativa como ámbito de estudio surgió hace varias décadas con la idea de crear los mecanismos necesarios para que de forma fácil, rápida y barata los estudiantes pudieran mejorar su proceso de aprendizaje. En la actualidad, el uso de la tecnología en la educación tiene por objeto la mejora de la calidad educativa en todos los niveles de formación. La educación digital se desarrolla ahora por medio de dispositivos tecnológicos en las aulas, contenidos y recursos digitales, entornos virtuales de aprendizaje y trabajo colaborativo en Internet. Durante décadas, la educación formal estuvo sostenida en un modelo surgido en los siglos XVII y XVIII, basado en grupos organizados por edad, sentados todos juntos en un mismo salón y mirando a un docente que daba una clase casi sin que lo interrumpieran. Un modelo que no se mantuvo estático, sino que fue cambiando, pero de manera muy lenta. Pero hace unos años ocurrió algo que obligó al mundo a cambiar. For centuries, this is what school for most kids looked like. But in 2020, all that changed. The COVID-19 pandemic created the largest disruption to education in modern history, as teachers scrambled to get their classes online, and parents developed a newfound respect for their kids' teachers. No, that's not a T. That's an X. No, this is an X. But out of the disruption has come a realization of technology's potential to transform one of the most important sectors for the future of the world. La pandemia de COVID-19 obligó a los sistemas educativos del mundo entero a adoptar tecnologías para resolver los muchos desafíos que tuvo la educación en ese momento. Aunque es justo decir que Uruguay ya tenía bastante de ese trabajo hecho. Cuando el coronavirus obligó a cerrar la vida pública el año pasado, el aprendizaje en línea era algo completamente nuevo para niños y maestros de todo el mundo, pero no para los escolares de Uruguay. Hace más de una década, el país implementó su política de una computadora por niño. Uruguay proporcionó un ordenador a cada alumno y también instaló Internet gratuito en las plazas públicas de zonas rurales. Asimismo, creó el Plan Ceibal, una agencia estatal para la educación digital. Como pasa mucho, cuando hablamos de tecnología para el aprendizaje, pensamos enseguida en tecnologías digitales. Pero la tecnología educativa involucra mucho más que solamente eso.
Technology, from paper and pencil to recent machine learning-based intelligent systems, has been supporting education for millennia, even as early as humans drawing cave paintings to record hunting scenes for posterity. Teaching people at a distance has long been a driver of educational technology. For example, around 50 CE, St. Paul was sending epistles that offered lessons on religious teachings for new churches being set up in Asia. Since then, several major waves of technological advances have each promised to revolutionize education, from radio and television to DVDs and laserdiscs. Durante la pandemia vimos la aplicación de una serie de tecnologías específicas implementadas de maneras que parecían relativamente parecidas entre sí. Pero el docente e investigador Manuel La Rosa nos cuenta que la tecnología educativa es algo muchísimo más diverso. La integración actual es muy heterogénea en cuanto que hay tantos abordajes para integrarla como docentes. De hecho, es muy variable en cuanto a si estamos hablando de educación primaria, educación secundaria, terciaria, cómo se integra en los ámbitos públicos, privados, en Montevideo Interior. ¿Por qué? Porque la tecnología se hace presente en las aulas de muy diversas formas. Muchas veces no todo pasa por la tecnología, no todo pasa por tener el último dispositivo, tener muchas plataformas, mucho software, sino va, ¿qué hacemos con todo eso, ¿no? La tecnología viene ganando un lugar cada vez más importante dentro de la educación, incorporándose de distintas maneras a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero Manuel La Rosa deja claro que no se trata solo de poner tecnología dentro del espacio educativo. No es suficiente con poner la tecnología en las aulas, ¿no? Esa tecnología descontextualizada, es decir, sacada de su contexto, de para qué se aplica en este contexto, con qué finalidad, no tiene demasiado sentido. Es un saber instrumental que, bueno, nosotros podemos enseñarle a un estudiante, no importa la edad, de primaria, secundaria, terciaria, hacer uso de una herramienta, de un software. Pero si eso no se integra para resolver un problema, ¿no? Resolver una necesidad, ¿no? No tiene demasiado sentido ese saber instrumental. Para que el conocimiento sobre la tecnología tenga sentido, no basta solo con ese saber instrumental. Sobre esto nos habla Manuel La Rosa. Hoy en día se habla de tratar de trabajar en competencias, ¿no? ¿Qué son las competencias, ¿no? Cómo una competencia se construye por conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos son el qué, el saber qué. Las habilidades son el saber cómo hacer uso de eso. Y las actitudes es el saber ser, ¿no? Se intenta que la enseñanza abarque esos tres ámbitos, no solo el saber qué, que viene a ser en este caso el conocimiento. En este caso que estamos hablando de las tecnologías, saber usar esa tecnología. La tecnología educativa no puede reducirse a aparatos o conocimientos específicos de computación. Por eso, para implementar tecnología educativa, no basta solo con tener ingenieros en computación o programadores. Hoy en día, todos los abordajes son transdisciplinares, ¿no? Entonces tampoco alcanza con saber esta partecita, ¿no? Saber, bueno, hablamos de tecnología, bueno, saber programar. Si solo sabemos programar, pero eso no está trabajado orgánicamente, armónicamente, con otros especialistas que quieren utilizar esa parte de la programación para solucionar otra cosa, no es suficiente. De hecho, la tecnología de la computación puede estar presente en la educación aun cuando no haya ninguna computadora presente. En muchos ámbitos se habla de lo que es la computación física, ¿no? Se habla de trabajar el pensamiento computacional, pero sin necesariamente hacer uso de la tecnología, haciendo uso de los conceptos. Por ejemplo, uno puede transmitir el concepto de cómo se construye un algoritmo, por ejemplo, que es un concepto netamente
computacional, pero sin hacer necesariamente uso de la tecnología, ¿no? Entonces podemos decir que un algoritmo es como una serie de pasos, ¿no? Que si se realiza de una manera exhaustiva, respetando cada uno de los pasos, llevan a un resultado final. Un ejemplo que se usa muy a menudo es una receta de cocina. Entre las muchas herramientas digitales que se están usando en educación actualmente, los videojuegos son una de las más importantes. Sean creados específicamente para la educación o no, los videojuegos son cada vez más parte de distintos procesos educativos. A esta incorporación de elementos de los juegos en la educación se la llama gamificación. La utilización de dinámicas lúdicas en otros contextos que no necesariamente tienen que ver con el juego. Cuando hablamos de dinámicas de juego, estamos hablando de muchos elementos que tienen los videojuegos. ¿Qué tienen? Bueno, la utilización de puntos, la utilización de medallas, de tablas de clasificación, de ir pasando de nivel. A medida que uno va pasando de nivel o va adquiriendo más puntos, monedas, puede comprar, por ejemplo, como los videojuegos, ¿no? Puede comprar vidas, puede comprar poderes, y eso hace que pueda resolver ciertas problemáticas con mayor facilidad. Como hemos hablado en otras conexiones, los videojuegos muchas veces son atacados como causantes de violencia o alienantes. Pero cada vez más investigaciones encuentran que tienen muchos beneficios para la educación. Entre ellos, hacer que los estudiantes estén más activos durante el proceso de aprendizaje. One early study I did looked at a teacher who was an excellent teacher. We went and observed him, before he used video games in the classroom. He was funny, he made jokes, but students would zone out. He was doing all the energy. You look at a game-based learning environment, the students are active, they're actively solving problems, they're asking questions, they're collaborating with each other. So the big benefit for using a game in a classroom setting that most people are looking for is the engagement factor. They're the most popular medium out there for entertainment, more popular than books, more popular than movies or TV shows. So that's what people are looking for. You're going to be engaged if you're playing a game. Why we want to use it from a teaching and learning perspective is it helps flip the classroom towards more of a learner-centered approach, where instead of the teacher being responsible for everything, asking questions, lecturing, the students are engaged with the problem. They are situated within a context. So situated cognition is the idea that when we're teaching about a problem, when we're teaching about learning, it's situated within a meaningful context. So if you're learning to be a firefighter and how they are going to be putting out fires, you're faced with those sorts of problems, you're learning that sort of language. Además, mediante los videojuegos se puede fomentar y ejercitar la planificación de estrategias y el trabajo colaborativo. Y lo bueno de la gamificación, que también de alguna manera incentiva otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, si uno está trabajando en grupos a través de una dinámica gamificada, algo que se hace también es plantear un problema, ¿no? Se les plantea un desafío. Tienen que resolver determinado problema, ¿no? Entonces, los diferentes equipos que están intentando resolver ese problema, cada uno tiene un elemento necesario para resolver el problema. Uno tiene la llave, otro tiene la posibilidad de leer un código, ¿no? Otro sabe lo que hay adentro, entonces sabe qué puerta deben abrir. Entonces, muchas veces tienen que trabajar de manera colectiva. Cada uno necesita la habilidad que tiene el otro. Entonces también se incentivan otro tipo de saberes, ¿no? Otro tipo de competencias, ¿no? Y así como sucede con otras herramientas de tecnología digital educativa, las herramientas pedagógicas de la gamificación también pueden aplicarse sin necesidad de tener ningún dispositivo electrónico. Yo creo que la gamificación se puede usar, de hecho se usa, y no necesariamente, no tiene que ser a través de herramientas digitales necesariamente. Muchas veces las tecnologías no están en absolutamente todas las aulas. Entonces ahí yo creo que los docentes son de hecho muy creativos y muchas de estas prácticas de otorgar al estudiante
punto, otorgarle una medalla, otorgarle un poder. Muchas veces se hace de manera analógica, sucede también de manera analógica. En los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías llamadas inteligencia artificial, aparecieron un montón de preocupaciones acerca de su impacto dentro de la educación. Una de ellas es que los estudiantes usen la IA para resolver las tareas, lo que les quita gran parte del sentido. Si bien eso es un problema que existe y es real, La Rosa dice que también llama la atención sobre los problemas que tienen los métodos tradicionales para evaluar. El aprendizaje de memoria ya no tiene mucha cabida. No tiene mucha cabida que un estudiante se aprenda de memoria todo un conjunto de fechas, sucesos, hechos o incluso, no sé, hasta fórmulas. ¿Por qué? Porque bueno, también eso hoy en día está al alcance de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que el énfasis tiene que ponerse en desarrollar la habilidad para razonar, no tanto la habilidad para recordar fechas y después repetirlas en un papel. En los últimos meses hemos escuchado muchas voces diciendo que hay que prohibir totalmente el uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Pero tal vez puede aprovecharse esta oportunidad para hacer el ejercicio de repensar la evaluación. Lo que se busca ahora con el auge de la inteligencia artificial es que el estudiante vincule esos conceptos que aprendió en el aula con elementos de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, no que repita una frase de memoria, un concepto de memoria, sino que lo aplique. No podemos negar el uso de una tecnología, prohibir el uso de la tecnología. La tecnología está ahí y si se la usa correctamente, los resultados son muy positivos. ¿Quiénes pueden acceder a la Biblioteca País de Ceibal? Todos los estudiantes de escuela pública. Todos los estudiantes y docentes. Todos los uruguayos. Biblioteca País es una biblioteca virtual impulsada por Ceibal que contiene más de 11.000 recursos educativos y recreativos, como libros, historietas, audiolibros y videos, y que están disponibles para cualquier uruguayo que necesita solamente su cédula de identidad para acceder. Seguimos en Conexiones, hablando de educación, de aprendizaje y de tecnología. El bloque pasado hablamos del uso de la tecnología en la educación, en particular dentro del aula. Pero otro de los asuntos que generó mucha discusión es la lectura. Muchos dicen que el uso de dispositivos digitales nos hizo perder habilidades de lectura y de comprensión lectora. La investigadora de la Universidad de la República, Leonora Achugar, nos habla de esos cambios. Con la irrupción de Internet en los años 90, la irrupción pública de Internet, digamos, la disrupción que generó una nueva práctica de lectura, que es el formato digital y que muchos expertos llaman la segunda textualidad. Y la diferencia entre el formato digital y el impreso se da sobre todo a nivel de lo que está implicado en los procesos de comprensión lectora y lo que está implicado en los recursos cognitivos que uno tiene que hacer uso para leer. Un texto nunca es solamente lo que está entre la primera mayúscula y el último punto. Un texto siempre dialoga con otros textos que lo componen y aunque solemos no prestarles mucha atención, son importantes para la lectura. Ese es uno de los cambios importantes que introduce la lectura digital. Una de las grandes revoluciones es lo que se llama la inmaterialidad del formato digital, ¿no? Se pierden los límites claros, se pierde la globalidad de una obra que la tenés en la mano, sea un periódico, un libro, una revista, un rollo de papel, el folleto, cualquier elemento, soporte impreso se pierde con la digitalidad y eso genera, estalla, por decir una manera, ¿no? Estalla un montón de elementos de los cuales nos agarramos a leer.
los paratextos, ¿no? La portada, la contratapa, el lomo, el índice claramente ubicable. Todos esos elementos desaparecen con la textualidad o se modifican y eso impacta en lo que son las guías o los andamiajes para la lectura. La lectura involucra ideas, memoria, comprensión, pero es también una práctica física. Y eso hace que los cambios en la materialidad de las prácticas afecten cómo nos sentimos con la lectura. Hay algo que sucede con la lectura digital, que es una de las grandes diferencias, son las retroalimentaciones sinestésicas. ¿Qué es eso? El peso del papel, la sensación cuando uno va pasando la página, el dedo, todo lo que es lo táctil, es diferente en el digital. También está lo táctil en una pantalla digital, ¿no? También está el tap, también está el scrolling que uno hace sobre la pantalla táctil o sobre el cursor, del teclado o con el mouse. También hay retroalimentaciones sinestésicas, pero esas son diferentes. Y al ser diferentes, tienen otro efecto sensorial, ¿no? Y eso es una diferencia. Son estas diferencias materiales y sensoriales que en general no se tienen en cuenta las que generan algunos de los principales problemas de comprensión y retención en la lectura. También la volatilidad o lo efímero o lo líquido del texto digital también hace que uno tenga dificultades para generar un modelo global textual. ¿Qué es eso? Para que tú puedas comprender un texto tenés que tener una comprensión, tenés que ir construyendo poco a poco, fragmento a fragmento y línea a línea, comprensiones, ¿no?, de cada uno de los elementos y después haces una cohesión, una unión de todos esos elementos para formar la representación global del texto. En un texto digital lo que sucede es que al perderse esas fronteras claras, para la memoria de trabajo es más difícil ir haciendo esas uniones, esas cohesiones para generar la idea global del texto. Y por eso es que se ve afectada un poco la comprensión. Entonces, la lectura no es simplemente la lectura, es toda una situación física en la que nos metemos completamente. Y en todo caso es ahí donde hay que buscar los problemas de la lectura digital. Otro elemento diferente de la lectura digital es la carga a nivel de recursos cognitivos. La lectura digital tiene mayor carga de recursos cognitivos que se utilizan. ¿Por qué? Porque el ecosistema digital tiene un montón de otros distractores. En el ecosistema digital, ya sea en el celular o en la tablet o en la computadora o en una pantalla gigante en un aeropuerto, o sea, el ecosistema digital tiene muchos más distractores, tiene sonidos, tiene notificaciones, tiene pop-ups, tiene miles de pestañas y todos esos elementos generan a nivel de las funciones cognitivas cerebrales que uno tenga que tomar una mayor cantidad de decisiones, que tenga que tener una autorregulación más fuerte para contenerse y no ir a esa notificación, ¿no? Pero a pesar de estos problemas, la gente lee en dispositivos digitales y en general entiende lo que está leyendo. Es que así como sucede con la lectura en un libro, la lectura digital exige un aprendizaje específico. Ante nuevos desafíos, nuevas estrategias, ¿no? Como decía, sí hay implicados mayor cantidad de recursos, hay otros recursos cognitivos involucrados y hay habilidades operacionales diferentes completamente que algunas personas las han tenido que aprender de forma explícita. ¿Qué quiere decir eso? Mediante tutoriales o mediante instrucción directa, ¿no?, en algún curso o en el contexto escolar. Y muchos usuarios lo han hecho a nivel del ambiente digital en el que vivimos. Sobre todo la cultura joven lo aprende en el ambiente, lo aprende de manera intuitiva, de manera ecológica, como se dice, de manera orgánica. Lo vive. Tal vez parte del problema no esté en la lectura, sino en nosotros y en creer que toda lectura tiene que ser igual. Las personas asocian leer con lectura profunda y no todo es lectura profunda, ¿no? En la sociedad leemos según las necesidades.
Y el ambiente en el que vivimos hoy en día, la sociedad digital, la cultura algorítmica en la que estamos inmersos, nos exige relaciones y interacciones rápidas, superficiales, aceleradas. La lectura profunda exige otros tiempos, otras intencionalidades, otras maneras de estar. Todo el mundo la asocia con la lectura concentrada, individual, silenciosa y profunda que uno tiene al leer el Quijote o un ensayo, pero no toda la lectura, o sea, leer en multimedia, leer en redes sociales, leer en el celular, estudiar en una computadora, es también leer. Aun cuando la lectura digital efectivamente afecta la manera en la que leemos y cómo nuestro cerebro lo procesa, esto no significa que esos cambios sean para siempre. Lo que nos dice la psicología evolutiva y la neurociencia es que a nivel evolutivo no se transforma la capacidad del cerebro en 30 años de irrupción de Internet. Lo que sí puede ser es que se reciclan los circuitos neuronales y ahora lo que sucede es que hay pocas oportunidades de lectura profunda y hay pocos incentivos para poder lograrla. Y eso es realmente lo que se vería afectado. Pero como todos sabemos, el cerebro es plástico, entonces lo que se puede hacer es simplemente adecuar los circuitos neuronales para incentivar la lectura profunda cuando se necesita la lectura profunda y que no se pierda esa capacidad. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Claudia Brovetto, que es lingüista y gerente de educación de Ceibal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y empecemos por el principio, porque en general la gente cuando piensa, eso es algo que en Conexiones hablamos mucho, es cuando la gente piensa en tecnología, piensa en computadoras, pero en realidad la tecnología es mucho más que eso. Entonces, si tenemos que pensar en cómo se incorpora y cómo se trabaja con tecnología en enseñanza y aprendizaje, eso es una historia más larga. Sí, sí, efectivamente. Bueno, es más larga y más variada, más diversa. Ceibal distribuye efectivamente computadoras y también tablets a los más chiquitos, pero también hay otros dispositivos que decimos, otras tecnologías como equipos de videoconferencia o pantallas interactivas, y después está todo lo que está dentro de a todo lo que podemos acceder a través de estos equipos, que son, bueno, programas, plataformas, actividades. Claro, porque tal vez por el inicio de Ceibal está muy asociado a la computadora, a la ceibalita, toda esta narrativa. Pero una cosa en la que Ceibal trabaja mucho es en software, en plataformas educativas, y ahí también hay tecnología. Contame un poco eso, cómo se han ido incorporando, cuáles son las áreas en las que más se trabaja, por qué. Bien, sí, sí, hay plataformas y programas, software, como decís tú, en diversas áreas. A las que se puede acceder a través de las tablets o las laptops. Tenemos plataformas de matemática, tenemos plataformas de lengua para enseñar a leer y escribir en distintos niveles, y matemática también en distintos niveles, para primaria y para secundaria y UTU. Tenemos plataformas de inglés, tenemos pruebas, evaluaciones que también se ponen a disposición de los docentes para ser utilizadas en diversas áreas. ¿Por qué enseñar a leer? ¿En qué la tecnología ayuda a un docente en un aula a enseñar a leer? ¿Por qué incorporar tecnología? Entiendo que, por ejemplo, en la enseñanza de inglés permitió escala, ¿no? y aumentar, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, buenísima la pregunta. En el caso de inglés, hay una plataforma para aprender inglés que los chiquilines pueden entrar, o sea, la maestra y la profesora de inglés pueden indicar actividades para hacer, pero además cada chiquilín con su equipo puede entrar y hacer ejercicios. Esto de la escala a que tú te referías tiene que ver con que a través de los equipos de videoconferencia pudimos ampliar
la cantidad de escuelas a las que llegamos con profesores de inglés, porque lo hacemos a través de profesores que dan su clase remotamente a través de videoconferencia. Pero después lo otro que me preguntabas, que está bueno, es ¿por qué necesitamos para enseñar a leer y escribir o para enseñar matemática plataformas? Bueno, las plataformas o estas son como apps, como aplicaciones, que lo que tienen es que tienen una gran diversidad y gran cantidad de actividades en los distintos componentes de la enseñanza de la lectura y la escritura o de la enseñanza de la matemática. Y además son adaptativas, decimos, porque se ajustan al nivel del estudiante. Entonces, como todos los chiquilines tienen potencialmente diferentes, dificultades y velocidades en su aprendizaje, esto es una herramienta muy potente para las maestras o las profes, porque dependiendo de en qué nivel y qué dificultades tiene cada estudiante, puede asignar diferentes actividades. Como que genera ejercicios para mejorar las áreas donde ese estudiante puntual está teniendo dificultades o necesita como profundizar. Exacto. O incluso si tiene como capacidad para seguir avanzando, eventualmente podría también proponer. Chiquilines que se cuelgan y hacen mucho más ejercicios, porque les interesa, porque les gusta. Y otros, irán más despacio o más lento. Y la plataforma, decimos, es adaptativa. Me estoy refiriendo a Matifica, una plataforma de matemática que está disponible para todo primaria y este año además para media, para secundaria y YouTube. Y después también trabajan incluso en programas que incorporan, pienso por ejemplo en el programa de la Olimpiada de Robóticas, ¿no? Y en algunos más, ¿no? Que también implican el uso de tecnología, pero trabajada de otras formas también. Sí, exacto. Tenemos, hay un programa que es muy importante en primaria, que es PC, Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que también trabajamos con profesores remotos. Eso nos permite llegar a 5.000 grupos. Es para cuarto, quinto y sexto de primaria. Siempre las maestras se inscriben, las escuelas interesadas y los maestros interesados se inscriben, pero es un programa casi universal. Y entonces allí, a través de las plataformas y de actividades aprendemos pensamiento computacional, que tiene que ver con el razonamiento lógico, con la resolución de problemas, también con programación. Y también la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué sirve, cómo la estamos usando, todo eso. Y ¿cuánto de eso? O sea, Ceibal viene hace ya un tiempo trabajando en inteligencia artificial, desde antes de esta especie de explosión de la inteligencia artificial generativa, pero también en varios de estos programas, incluso pienso en los que trabajaban con impresión 3D y cuestiones de ese tipo. ¿Cuánto, no es que Ceibal llega y dice vamos a hacer esto? ¿Cómo es ese trabajo, incluso con los estudiantes, de, ¿para qué podemos usar esto? ¿Cómo es ese proceso de incorporación de la tecnología para resolver de repente un problema que efectivamente existe en una escuela, en una clase? Sí. Esa es como, si se quiere, como el espíritu central, ¿no? de Ceibal, de decir, no es la tecnología per se, porque tenemos tecnología y está bueno usarla porque hay que ser tecnológico, no. Es la tecnología al servicio de los aprendizajes o para resolver problemas. Ya no podemos pensar nuestra vida sin tecnología, está muy, muy presente y nos ayuda mucho en muchas cosas. El tema es a veces cuando la tecnología hace más de lo que queremos u ocupa espacios que no queremos. Entonces ahí está el rol docente de la maestra, de los profes, las profes, porque solo ellos saben, cómo se aprende, cómo hacemos para que la tecnología esté al servicio de los aprendizajes. Mencionabas antes las Olimpiadas, que dicho sea de paso tenemos las inscripciones abiertas. Las Olimpiadas son como un gran encuentro, una gran celebración en formato de competencia. Y ellos tienen que pitchear un proyecto, por ejemplo, tienen que pasar por ese proceso. Con tecnologías, con robots y entre otros aparatos para resolver problemas. Entonces hay temáticas específicas que se abordan en las Olimpiadas y los grupos con sus docentes o presentan proyectos y compiten con determinados estándares que son además internacionales. Y vos los nombrabas bastante a los docentes también porque Ceibal trabaja mucho con los docentes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha sido desde el origen de Ceibal hasta ahora ese proceso de incorporación de tecnología
con los docentes? ¿Siempre fue igual? ¿Siempre hubo los mismos miedos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, los docentes son parte de Ceibal. Desde el principio, la distribución de equipos, de tablets y laptops es a niños, adolescentes y docentes, a todos los chiquilines de primaria, secundaria, UTU y sus docentes. Y la idea es que es el docente el que decide. A ver, Ceibal no impone, en el sentido de tenemos estos programas, tenemos estas plataformas, tenemos un montón de cursos de actualización en diversos temas, que son oportunidades de formación permanente, decimos, para docentes. Y después son los docentes los que tienen que, informados y con las herramientas a su disposición, bueno, decidir qué es lo que quieren hacer con sus alumnos. Pero tenemos, sí, cursos, trayectos de cursos que además tienen créditos, tenemos cursos que se llaman MOOCs abiertos, autoasistidos, que lo haces cuando querés, y otros que son con tutores, también en diversas áreas. ¿Y dirías que han ido perdiendo el miedo los docentes en el proceso? Ah, sí, por supuesto que sí. Es cierto, me decías, capaz que al principio, en los primeros años, un poco de resistencia, esos miedos que la tecnología nos a no entender. La tecnología nos va a sustituir, pero o a no entender o a estar, no sé, por detrás de lo que saben los chiquilines más chicos, que están más están como más usuarios de la tecnología. Pero lo que sabemos hoy, y creo que me animo a decir que la mayoría de los docentes se sienten así, es que las tecnologías son herramientas, pero es el docente con su formación, con su conocimiento de sus estudiantes, de sus grupos, el que sabe o la que sabe cómo hacer para que eso sea una palanca del aprendizaje, y no al revés, ¿no? Y otra cosa que es como muy característica, y tal vez mucha gente no la sabe de Ceibal, es esto de el trabajo multidisciplinario, ¿no? Es justamente el trabajo entre, digamos que especialistas en la tecnología, ingenieros, un montón de especializaciones en esos campos, personas que trabajan en educación y que son especialistas en eso, que trabajan en equipos conjuntos para pensar cómo se incorpora algo, de qué manera, etcétera. ¿Cómo es esa experiencia para vos en todo este proceso? ¿Cómo es el trabajo de incorporar esas miradas? Sí, a ver, Ceibal se define hoy como una agencia de innovación con tecnologías al servicio de la educación. Y eso es muy amplio, y también al estar al servicio de la educación, eso significa que desde ANEP, que es desde donde se definen las prioridades y las políticas educativas, también nos piden y nos demandan en distintas áreas apoyos o especializaciones. Y es cierto que Ceibal, con ese foco en la tecnología, se ha ido diversificando y especializando en áreas amplias. Tenemos también un equipo de educación muy fuerte que trabaja en innovación pedagógica, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas maneras de enseñar y de aprender? También tenemos un equipo en bienestar y ciudadanía digital, que es algo que se conversa tanto hoy, ¿no? El impacto de la tecnología en los vínculos, en la manera de sentirnos también. Y entonces también trabajamos por ahí. Y siempre tratando de estar muy en contacto con las escuelas, los liceos, los directores, las dificultades de los docentes y las necesidades de los docentes. Claudia, te pido que te quedes unos minutos para seguir conversando y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿En qué año se desarrolló el primer videojuego educativo? 1964, 1971, 1980. El primer videojuego explícitamente educativo de la historia es The Sumerian Game, desarrollado en 1964 como un proyecto educativo basado en computadoras. Se trataba de un juego de texto en el que el jugador administraba una ciudad en la antigua Sumeria, tomando decisiones sobre el uso de recursos como alimentos, tierras y población. A través del juego, los participantes aprendían sobre historia antigua, organización social y gestión de recursos. Seguimos
Seguimos en Conexiones hablando de educación, de aprendizaje, de tecnología y de lectura. La tecnología educativa ha permitido cambios drásticos en la educación y la mayoría son muy positivos. Pero La Rosa plantea que algunas veces la capacidad que tienen algunas herramientas para facilitarnos las cosas genera verdaderos problemas. Ahora se está hablando de un concepto que se llama la pereza cognitiva, ¿no? También asociado a la delegación cognitiva, que incluso como es tan fácil ante la duda buscar algo en vez de pensar, ya no pensamos, ¿no? Vamos y buscamos. Yo creo que ahora también con la inteligencia artificial aún más, ¿no? Aún más. Sucede que hasta, bueno, tenemos que redactar un mail, ¿no? O escribir una carta, tal vez una carta formal, y en vez de pensarlo, sentarnos, escribirla, delegamos a la IA para que lo haga. Con el tiempo, esta delegación cognitiva puede generar problemas, tanto en los adultos como en los niños y adolescentes. Y ahí existe un riesgo a largo plazo, que esas cosas tan simples, ¿no? Como escribir un párrafo, una frase, una oración, que implica, bueno, tengo que saber las reglas ortográficas, tengo que saber sintaxis, saber redactar, no cometer errores de ortografía, perdemos esa práctica. Y eso en el corto plazo puede decir, no es para tanto, pero sí es. Porque a largo plazo vamos perdiendo esas habilidades. Y más aún en el caso de los adolescentes. Un adulto puede tener, bueno, esa autorregulación o esa autoconciencia de decir, no, voy a tratar de no ser vago, voy a hacerlo. Pero muchas veces capaz que los estudiantes no, porque tienen muchas cosas que hacer, quieren resolverlo ya. Dicen, bueno, se lo pido a la IA, que lo haga por mí. Hay un riesgo, sí. Bueno, seguimos con Claudia Brovetto. Ahora vamos a hablar un poco de algunas cosas que han estado mucho en el debate, ¿no? Y algunos son mitos y algunos me dirás que tal vez no tanto o lo que sea. Esto, ¿no? El uso de inteligencia artificial en la educación, sobre todo puntualmente con la llegada de la inteligencia artificial generativa, generó como mucha preocupación en distintos planos. O sea, lo primero que apareció fue, se copian, ¿no? Esta cuestión. Y Ceibal hizo punta en eso, venía trabajando de antes, pero además con este lanzamiento del laboratorio y la idea de ponerse a investigar. ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre eso? ¿Qué cosas son efectivamente? ¿Puede haber peligros o no? ¿Cómo se acercan a ese tema? Sí, buenísimo. Estamos en el medio de esa, ¿no? De esa ola. Y bueno, lo primero es decir que no le podemos sacar el cuerpo al asunto, ¿no? La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en particular es una herramienta muy potente y ya está en uso, con una altísima penetración en distintas franjas etarias y actividades. Y la educación no queda por fuera. Es cierto que tiene peligros o que uno diría desafíos, para no ponerlo en un término negativo, que es, bueno, que la inteligencia artificial haga por los estudiantes lo que ellos debieran hacer para poder aprender. Esto que se dice de que interrumpe como la creación de este proceso de pensamiento, sí, ¿no? se habla de descarga cognitiva. Ahí está. Es como que le encargás a la inteligencia artificial que piense por vos y vos no pensás. Y si no pensás, si la inteligencia artificial te escribe las cosas que vos tendrías que escribir, no vas a aprender a escribir. O te razona o te resuelve cosas de matemática o de la disciplina que sea. Entonces, es cierto que es un desafío importante y es un desafío pedagógico. Y solo los docentes lo podemos resolver en conjunto con los técnicos. Porque, bueno, con esta herramienta, ¿cómo tengo yo que conducir una clase? ¿Qué preguntas tengo que hacer para evitar esa descarga cognitiva y para estimular el pensamiento, el uso de las capacidades cognitivas? Las plataformas son una herramienta también. Las plataformas que no te dan toda la respuesta, estas apps que hablábamos antes, no te dan toda la respuesta, sino que te ofrecen desafíos que incluso pueden tener integrados cuestiones de inteligencia artificial, pero que están pensados para la educación. Después está el chat al que le preguntamos todo.
cualquier cosa. Porque también entender eso, que no está pensado para educar. No está pensado para educar. Entonces esto, Ceibal, como vos decías, está desde hace un tiempo ya investigando, recopilando evidencia internacional y por supuesto discutiendo a nivel nacional e internacional sobre inteligencia artificial. Y lo que sabemos es que hay un altísimo porcentaje de docentes y estudiantes, pero docentes en particular, de primaria y de secundaria YouTube, que usan estas herramientas. Y las usan para planificar, para generar contenidos para sus clases, para evaluar, para resolver tareas administrativas. Y bueno, muchas veces desde sus cuentas personales, que eso también tiene riesgos que conocemos de divulgación de datos. De privacidad de niños y niñas. Entonces, en Ceibal estamos pensando eso, en conjunto con la ANEP, por supuesto, para ofrecer herramientas de inteligencia artificial, pero como pensadas, curadas para la educación, y más seguras en su manejo de los datos. También hay otra cosa que viene poniéndose sobre la mesa, incluso antes de esto, a partir de, por ejemplo, la lectura en plataformas y dispositivos digitales, pero también en esto es que leer en digital también afecta algunas habilidades de lectoescritura. Eso es una cosa que ustedes han visto, le dan seguimiento, entienden que puede tener algo que ver. Que no aprendamos a leer o que no aprendamos a leer leemos diferente. También, se lee diferente, pero no es un problema en sí aprender a leer en formato digital. Aunque por supuesto que el papel y el lápiz tiene un lugar y sigue teniendo un lugar en las escuelas, y tiene un lugar en el desarrollo de la motricidad, pero podemos aprender a leer y a escribir de manera digital y es más, no podemos pensar hoy en no usar esos medios digitales para aprender a leer y escribir. Pero sí, también ahí hay que dejar espacio a la libertad o a la elección de cada docente. Es decir, ahora vamos a usar el cuaderno físico de papel, de renglones. Y ahora vamos a escribir en la compu. Sí, ambas cosas, ¿no? Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Encantada. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Sin duda, las tecnologías digitales afectan el aprendizaje, la atención y la comprensión. Pero Eleonora Achugar asegura que esto no significa que haya que eliminarlas. La diferencia en todas las investigaciones científicas que se han realizado comparando los desempeños en ambos soportes, las diferencias son bastante pocas en los desempeños como para perder todos los beneficios que nos da la lectura digital. Internet y los dispositivos digitales permiten el acceso a la cultura mucho más que lo que de la revolución que implicó la imprenta de Gutenberg o en la revolución industrial, que masivamente se empezaron a publicar libros. El acceso que permite Internet es inigualable. Es que la cultura contemporánea en la que vivimos es digital. Entonces, querer alejar a los niños, adolescentes o incluso adultos de la lectura digital es alejarlos de una parte importante de esa práctica. Es un fenómeno de la sociedad actual. Entonces, quedar por fuera de un fenómeno de la sociedad actual es quedar por fuera de las prácticas sociales de la lengua hoy en día. Por lo cual no sería contraproducente restringirlo o evitar que las personas tengan acceso a la lectura digital. Luego hay textos digitales y formatos digitales que solo existen a nivel digital. No hablo solo de la multimodalidad, de un texto con hiperlinks como puede ser Wikipedia, ¿no? Todo lo que son las páginas web, todo lo que son los videos y un montón de formatos nuevos como los TikTok y todo eso que solo pueden existir a nivel digital. No estamos hablando de eso, sino formatos textuales que solo están presentes a nivel digital y que sería casi imposible imprimirlos y tenerlos en formato impreso. No acceder o no fomentar la lectura digital es también eliminar el acceso a ese tipo de textos. Algo muy parecido pasa con la inteligencia artificial. Pretender alejar a los estudiantes de algo que está entre nosotros no tiene sentido.
Siempre ante la irrupción de una nueva tecnología, en todas las épocas, siempre hubo resistencias. Pensemos hace, no sé, 20, 30 años, cuando aparecieron buscadores como Google, ¿no? Si en ese momento hubiéramos dicho, no, esto no nos permite pensar, esto nos da todas las respuestas, vamos a prohibirlo. Hoy en día es algo que está totalmente normalizado, a nadie se le ocurriría decir, no, un buscador como Google nos volvió más tontos, no debería existir. Yo creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Digo, hay usos positivos, usos negativos, hay que enseñar a cómo usar la tecnología, usarla desde el punto de vista ético, crítico, ¿no? Pero sí, pero debe utilizarse. La tecnología no reemplaza el aprendizaje, pero sí cambia las condiciones en las que aprendemos, leemos, recordamos y pensamos. Tal vez la pregunta no sea cómo mantenemos la tecnología alejada de la educación, sino cómo entenderla, discutirla y usarla con sentido.